Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente en nuestros webinars semanales de productividad, aprendiendo todo el jueves a utilizar cada vez un poquito mejor Monday.com. En este caso tenemos un webinar básico, tenemos un webinar sobre algunas funcionalidades esenciales que son cuáles son los distintos tipos de tableros y los distintos tipos de usuarios en la herramienta, pero antes de entrar directamente en nuestro webinar, no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a nuestro equipo, no solamente las personas que estamos delante de la cámara, somos los que participamos en estos webinars, sino que no podríamos hacer esto sin nuestro equipo de trabajo, así que antes de seguir, quiero mandarle un saludo personal a Agustina. Agus, muchas gracias por todo el trabajo que haces con nosotros, y ahora sí, vamos directamente a nuestra agenda para el día de hoy. Y como siempre, saben que comenzamos hablando de Dreu, quiénes somos en Dreu, un poquito sobre nuestros webinars previos, y a partir de ahí nos metemos de lleno en el tema de hoy. El tema de hoy es, primero, cuáles son los distintos tipos de tableros, que son básicamente principales, privados y compartibles, un breve espacio para preguntas, y luego vamos a ver cuáles son los distintos tipos de usuarios, cuáles son las diferencias, qué puede hacer cada uno de estos niveles de acceso diferentes, y nuevamente otro espacio de preguntas u otro bloque, pero como yo me gusta decirles siempre, no duden en cualquier momento que tengan una duda o una consulta en hacerla en ese momento para que tratemos de evacuar la mayor cantidad de inquietudes que podamos juntos, ¿ok? Entonces, un poquito sobre el equipo de Dreu. Dreu es una empresa con sede en Córdoba, pero tenemos alcance internacional gracias a la magia del Internet. Y bueno, básicamente en nuestra platea femenina está Ara, está Emi, está Agus y Jess. Y desde el lado de la platea masculina está Diego en la parte de Outbound, Andrés, Fede, Juli y yo en la parte de productividad. Y nos dirige tácticamente, como si esto fuese un equipo de fútbol, Andrés. Ok, un poquito sobre mí, mi nombre es Fernando, me dicen Fer Rivarola, soy licenciado en Administración, y aquí tienen algunos datos por si luego del webinar quieren contactarse, por si quieren hacerme alguna pregunta, o lo que sea que necesiten, no duden en escribirme y en añadirme en su red de LinkedIn. Ok, ¿qué hacemos en Dreu? Bueno, nuestro trabajo es ayudar a las empresas a hacer más con menos, siendo cada día un poco más productivos en los procesos. Y respecto a nuestros webinars previos, pueden ver los que ya están grabados y también ver los que ya están programados de aquí en adelante, entrando a www.weardreu.co/webinars, y ahí la única salvedad es que nuestra página no es .com, sino que es .co como company. ¿Ok? Entonces ahí van a poder ver este webinar en caso de que esto lo estén viendo grabado, ¿sí? Pero también sobre todo van a poder ver qué se viene más adelante y cuáles son los que ya están disponibles para ver y para compartir. Entonces, dicho esto y hechas estas aclaraciones, ya podemos entrar 100% en el tema de hoy, que es tipos de tableros y tipos de usuarios. Y también me gustaría, si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda respecto de cuándo es mejor utilizar un determinado tipo de tablero o qué nivel de acceso es interesante que tenga cada uno de los usuarios. Así que bueno, vamos a tratar de hablar un poco de eso y tratar de despejar las inquietudes que puedan surgir al respecto. Entonces, vamos primero que nada con tipos de tablero, ¿sí? Y aquí la principal distinción que quiero hacer, o la principal categorización que quiero hacer es en dos, ¿sí? Si bien tenemos tres categorías de tablero, principal, privados y compartibles, la mayor diferencia la podemos hacer entre principales por un lado y privados y compartibles. ¿Por qué es esto? Bien, básicamente porque la principal característica, valga la redundancia, de los tableros principales es que van a ser visibles por todos los usuarios de la cuenta. En comparación, los tableros privados y compartibles no son visibles por aquellas personas que no forman parte del tablero, es decir, que no han sido suscriptos para trabajar en el tablero. Esto no quiere decir que cada usuario que vea un tablero va a poder editarlo, pero ve que existe, y si ve que existe, hay contenido que no vamos a poder ocultarle y otros que sí, pero esa es la mayor diferencia o la diferencia clave respecto de la naturaleza de los tableros. Entonces, para un tablero principal no es necesario estar suscripto. Básicamente en nuestro panel de menús a la izquierda lo encontraríamos siempre a todos los tableros principales, pero esto no significa poder editar ni visualizar el contenido completo, porque como probablemente algunos de ustedes ya sepan, los permisos de tablero son absolutamente independientes del tipo de tablero, de la naturaleza del tablero, y a su vez
aplicando restricciones de columna, podemos ocultar columnas, y esto de nuevo también es absolutamente independiente de qué tipo de tablero estemos hablando, ¿sí? Es algo que ya estamos aplicando desde dentro del tablero y no tanto respecto de la accesibilidad al mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué clase de información puede ir típicamente en un tablero principal? Bien, hay que pensar que este tablero va a ser accesible por todas las personas de la empresa, por todas las personas de nuestra organización, por lo tanto, aquí debería ir la información que típicamente sería de carácter público, ¿sí? Entonces, las comunicaciones que tradicionalmente quizás llevaríamos en una cadena de emails, o las invitaciones, etcétera, números de teléfonos útiles, algunas iniciativas de mejora, encuestas, la fecha de cumpleaños, y estoy dando solamente ejemplos de información que típicamente en las empresas es de dominio público y que no tiene sentido siquiera utilizar un tablero privado o un tablero compartible para almacenar esta información, ¿ok? La idea de un tablero principal es que sea accesible por todos los miembros del equipo o por todos los miembros de nuestra organización. Luego podemos, como les decía recién, restringir los permisos de edición, entonces yo podría tener, por ejemplo, un tablero con links a encuestas o con iniciativas de mejora, pero asegurarme de que nadie pueda borrar nada, pero que todas las personas de la organización tengan acceso a esta información, por ejemplo. Ok, entonces, la otra categoría, ¿sí?, es de privados y compartibles, que tienen algunas cosas en común y otras que los diferencian. Entonces, voy a comenzar por cuáles son los ítems que tienen en común, tanto los privados como los compartibles. Así que en esta diapo los puse juntos y ahora se los explico. Ok, la principal característica de los tableros privados y compartibles es que solamente van a ser visibles por quienes han sido suscriptos al tablero. ¿Qué quiere decir que estoy suscrito al tablero? Quiere decir que en cada tablero nosotros podemos saber cuáles son las personas que están trabajando con nosotros y podemos añadir o quitar gente para que colabore con nosotros en el tablero, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la herramienta, quiero mostrarles específicamente, para quienes no sepan desde dónde se accede, desde dónde podemos saber quiénes son suscriptores de nuestro tablero y desde dónde añadir personas a un tablero con estas características, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el tablero ISO 9001 es un tablero compartible, como estamos diciendo este resto. El resto de las personas de Dreu, en este caso, que no tengan acceso a este tablero, que no hayan sido suscriptos, no van a poder visualizar que el tablero ISO 9001 siquiera existe. ¿Cómo puedo saber qué personas van a poder ver que este tablero existe? Desde invitados y suscriptores, ¿sí? Yo puedo saber quién está en este tablero, como bien nos dice Monday. Entonces yo clic aquí, y aquí veo quiénes son los miembros de mi equipo que han sido invitados a formar parte de este tablero. ¿Ok? Entonces, Andrés Pérez, Andrés Sturm, yo, Federico, Franco, sí, y algunos personajes de demo que solamente nosotros agregamos para este cuento, que es obviamente solamente para demostraciones. ¿Ok? Entonces, las personas que están formando parte de este tablero van a ver que el tablero existe justamente porque es un tablero compartible. Lo mismo sucedería si estuviésemos hablando de un tablero privado, pero no es necesario para un tablero general, y espero con esto haberles dejado sumamente claro cuál es esta que es la principal diferencia quizás. ¿Ok? Y al igual que en los tableros generales, ser suscriptor no significa poder editar ni visualizar el contenido completo, quiere decir que veo que el tablero existe y que hay cosas que no se me van a poder ocultar. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar ahora sobre cuáles son las particularidades respecto del tablero privado en relación al tablero compartible. Bien, un tablero privado puede ser tanto individual o compartido a otros usuarios. Esta suele ser una duda frecuente, es decir, a veces las personas piensan que un tablero privado es un tablero que está pensado para uso personal e individual. Si bien esto no está mal, es decir, podemos utilizar tableros privados para uso personal. De hecho, la mayoría de nosotros en Dreu tenemos nuestros propios tableros privados individuales. La idea no es que tenga esa restricción, sino que podamos llevar procesos, proyectos, tareas o lo que sea de nuestra área y de alguna manera permitir que distintos niveles de la organización o distintas áreas de la empresa convivan en la misma plataforma. ¿Por qué? Porque pensemos que si todo el área, por ejemplo, de marketing y ventas estuviese dentro de la plataforma, si marketing tiene tableros privados y ventas tiene tableros privados,
las personas de ventas no verían ningún tablero de las personas de marketing, ni viceversa, y esto ayuda a reducir la posibilidad de confusión, y sobre todo si estamos trabajando en proyectos que quizás no tenga demasiado sentido que estas áreas puedan de alguna manera vincularse o trabajar en esos tableros en particular juntos. Pero sí puede ocurrir, por ejemplo, que en esta organización ficticia, además de estar el área de marketing y ventas, también estuviese, por ejemplo, el área de recursos humanos. Quizás haya proyectos de marketing y ventas que necesitemos que esas personas trabajen juntas, y ahí lo que podríamos tener es un tablero privado donde tengamos miembros de marketing y de ventas. Y luego puede ocurrir, por ejemplo, que recursos humanos tengan sus propios tableros de reclutamiento y selección, donde marketing sí haga requerimientos y otro tablero donde ventas haga sus requerimientos, y lo que estamos creando de alguna manera es un ecosistema donde cada persona tiene acceso al nivel de información que necesita y reduciendo la posibilidad de que haya confusión. Sí, los tableros que necesitan ser interáreas pueden serlo, pero con las personas que nosotros decidamos que queremos que formen parte de ese mismo tablero. ¿Sí? Entonces, ¿para qué están pensados los tableros privados? Bien, para procesos del área que no tengan relación con áreas cliente o con áreas proveedores, para almacenar, por ejemplo, información financiera, información de clientes, etcétera, pero también para tableros de procesos interáreas, excluyendo algunas otras áreas o algunas otras personas que no forman parte de este proceso o de este proyecto en particular. Bien, entonces, tableros compartibles tienen una lógica parecida, es decir, también podemos tener un tablero compartible donde nosotros estemos solos, porque al ser justamente un tablero compartible, cualquier persona que no esté suscrita no va a poder ver que el tablero existe, pero el ítem fundamental es que permiten que personas ajenas a la cuenta participen de un proyecto, un proceso en particular, de acuerdo a que tengamos en ese tablero, sin ocupar un asiento de licencia. Ok, ¿qué quiere decir esto? Básicamente Monday entiende que la organización convive con clientes y con proveedores en el mundo real que no necesariamente van a tener una cuenta de Monday, y la idea es que estas personas pueden comenzar a trabajar con nosotros de manera colaborativa en la herramienta y de esta forma hacer que el proceso que nosotros ya hemos optimizado en Monday, ¿sí?, estas personas puedan incorporarse, eliminando la necesidad de seguir enviándonos cadenas de emails, llamadas de teléfono permanente, etcétera, ¿ok? Entonces, un tablero compartible es un tablero que está pensado para que cualquier persona que no tenga el mismo proveedor de correo que nosotros, en este caso, por ejemplo, @weirdrew.co, pueda formar parte de la cuenta en un tablero específico, ¿sí? Esto tiene que ver, ya lo vamos a ver en la segunda parte del webinar, con los tipos de usuario, pero esa es, digamos, la principal característica. Un tablero compartible me da a mí la posibilidad de darle acceso, por ejemplo, a un cliente al cual yo le estoy entregando un servicio. ¿Cuántos tableros compartibles puedo tener? Tantos como quiera, a la vez que la misma cantidad de tableros privados y de tableros principales. No hay ningún tipo de restricción, ¿sí? Así que es sumamente útil para dar acceso a clientes, proveedores y cualquier tercero que pueda estar involucrado con mi proceso. Voy a hacer una breve pausa, entonces si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, este es un excelente momento para hacerlo, y si no, ya pasaríamos directamente a ver cuáles son los distintos tipos de usuarios en monday.com. Ok, entonces, vamos a ver que no todos los usuarios son distintos, y que aquí es donde esto se convierte en un poquito más complejo cuando comenzamos a mezclar o a vincular tipo de tablero con tipos de usuario, pero esto es básicamente lo que nos permite dar en una misma plataforma o en una misma cuenta tantos niveles y tantos, de alguna manera, ecosistemas como necesitemos, ¿sí? Entonces, así como recién les hacía una primera caracterización o una primera diferenciación en tipos de tableros, ¿sí?, principales, privados y compartibles, podemos decir que en Monday existen dos tipos de usuarios. Usuarios y personas que tienen acceso a la cuenta, pero que no son usuarios, y estos pueden ser lectores o invitados, ¿sí? Son dos categorías distintas, entonces tenemos usuarios y no usuarios. Y dentro de esos no usuarios, sí, pueden tener dos naturalezas distintas, y ahora vamos a pasar a explicar, pero creo que alguien hizo una pregunta, así que vamos a ver en qué podemos ayudar.
Enrique nos pregunta, ¿los tableros pueden nacer de una forma y luego reclasificarse como públicos o como privados, etcétera? Claro, sí, totalmente. Vamos a mostrar cómo hacer esto antes de continuar. Entonces, vamos a ir a nuestro tablero ISO 9000, sí, que recuerden, era un tablero compartible y puede suceder que por alguna razón nosotros estábamos trabajando de esta manera, teníamos un tablero compartible donde la empresa a la cual nosotros le estábamos prestando este servicio de implementación, el proceso ha terminado o estábamos trabajando con algún colaborador externo. La cuestión es que necesitamos que ahora este tablero sea privado. ¿Ok? Entonces lo que haríamos es ir aquí al menú del tablero y buscar la opción cambiar tipo de tablero. ¿Sí? Tenemos tres alternativas, que en este caso no podemos cambiarlo a compartible porque ya lo es, pero podemos cambiarlo, por ejemplo, a privado. ¿Ok? Entonces, aquí Monday lo que nos avisa es, bueno, ojo que todas las personas que no sean miembros de Dreu van a perder acceso a este tablero porque lo has convertido en un tablero privado. Yo doy OK, sí, ahora el tablero es privado. Y lo mismo podría suceder si yo quiero cambiarlo a principal. Sí, aquí Monday me da una advertencia similar, pero al revés, es decir, me dice, guarda FER, porque ahora este tablero va a poder ser visible por todos los miembros de la cuenta, y si yo doy OK, ahora el tablero es principal. Sí, entonces, vamos a dejarlo como estaba, tablero compartible, así que de esa manera lo resolvemos. De nada, Enrique. Volvemos entonces a nuestra presentación. Bien, entonces, tipos de usuarios y no usuarios. Dentro de nuestros usuarios tenemos el administrador, el dueño del tablero y los suscriptores. ¿Ok? Donde acá hay que hacer una primera diferenciación, y es que en realidad podemos estar hablando de la misma persona, pero en distintos roles. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un administrador es administrador, ok, para toda la cuenta, pero también puede ser dueño de tablero, y también puede que en algunos tableros participe como suscriptor de un tablero que ha creado otra persona. ¿Sí? Entonces, puede parecer complejo, pero la realidad es que no lo es, y voy a tratar de explicarlo despacio. En primer lugar, puede haber tantos administradores como nosotros querramos o como nosotros necesitemos, y yo lo grafico con un icono de Superman porque en realidad el administrador, como la mayoría de las herramientas digitales, tiene algunos permisos especiales que el resto de los usuarios no van a tener. ¿Sí? Ya podemos hablar un poquito más en detalle de eso, y si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Entonces, básicamente el administrador no tiene que ver ya con los tableros en particular, sino que es administrador de la cuenta. ¿Sí? Pero, ¿cuál es uno de estos superpoderes, por ejemplo? Cuando nosotros estamos hablando de un tablero en particular, y recién yo les mostraba o conversábamos un poco respecto de los permisos de tablero, donde yo puedo decir, bueno, esta columna quiero que determinada persona no la vea, o quiero que este tablero tenga una restricción de edición donde nadie puede editar nada, yo no puedo aplicarle estas restricciones a un dueño de tablero. Ok, entonces, ¿cuál es el superpoder del administrador? Que el administrador, si es invitado a formar parte de cualquier tablero, aunque este tablero sea un tablero privado o del tipo que fuere, puede asignarse a sí mismo como dueño de tablero, y por lo tanto que estos permisos no se le apliquen, ¿sí? Ningún permiso de edición ni ningún permiso de vista se aplica sobre los dueños de tablero, y el administrador, esa es una de las potestades que tiene, ¿sí? De hacerse a sí mismo dueño de cualquier tablero en el que sea invitado a formar parte. Bien, el dueño de tablero, ¿por qué lo ponemos entonces con una corona? Porque es quien va a definir la estructura con la que vamos a trabajar en ese tablero, en esa célula de trabajo, para que el resto de los usuarios, que en este caso son suscriptores o invitados y lectores, van a trabajar. ¿Ok? Entonces, un suscriptor es una persona que ha sido invitada a formar parte de un tablero, pero que no es el creador, ¿sí? O que no ha sido designado, a su vez, como co-creador. Así como podemos tener N cantidad de administradores, podemos tener también N cantidad de dueños de un tablero. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, tener un tablero donde forman parte 25 personas de 4 gerencias distintas, y los 4 gerentes ser dueños de tablero, y el resto de las 21 personas ser suscriptores con niveles de permiso diferenciados respecto de qué necesitan gestionar en cada uno de esos tableros. ¿Sí? Entonces, principal característica, al dueño de tablero no se le puede ocultar absolutamente nada, y puede haber más de uno. El suscriptor, en cambio,
es un usuario que puede trabajar hasta el nivel que el dueño del tablero le permita, pero puede que no esté viendo todo lo que sucede en ese tablero, justamente por permisos o por restricciones. Entonces, ¿cuáles son los no usuarios? ¿Sí? Y aquí entran los invitados, que les comentaba recién respecto de los tableros compartibles, y por último, y en último lugar, los lectores. Un usuario invitado es un usuario al que yo le doy un acceso a formar parte de un tablero compartible, pero que no necesita tener acceso a una licencia de monday.com. ¿Está bien entonces? En este tablero, ¿sí? En un tablero compartible, cuando yo voy a invitados y suscriptores, ¿sí? Esa es la diferenciación que hace la herramienta, donde en el panel izquierdo yo puedo añadir a cualquier persona que sea parte de Dreu, y en el panel derecho puedo añadir a cualquier persona que no necesariamente, en este caso más que no necesariamente, que no tenga un dominio de correo de mi organización. ¿Está bien? Entonces aquí hay algunos de nuestros clientes a los cuales nosotros seguramente le hemos dado acceso en algún momento a un tablero, entonces por eso los tenemos aquí sugeridos por Monday, pero yo aquí podría añadir a cualquiera de ustedes para que formen o para que pasen a formar parte de nuestro tablero. Y aquí, desde miembro del equipo, lo que yo puedo ver es cuál es el nivel de permiso o cuál es el nivel de usuario que tienen las distintas personas que están formando parte de este tablero para el tablero de ISO 9000. ¿Ok? Entonces, Franco, por ejemplo, no es dueño del tablero, pero yo sí lo soy, y esto lo indica Monday a través de esta coronita encendida, que es la que yo replicaba de alguna manera en mi presentación. ¿Está bien? Entonces, como yo soy administrador de la cuenta, yo tengo la potestad de, por ejemplo, darle la posibilidad de ser dueño del tablero también al Chavo del 8 y quitárselo a Andrés, y esto es uno de mis superpoderes por ser admin de la cuenta. Y creo que tenemos una pregunta, así que vamos a ver de qué se trata. Marianela Rodríguez me pregunta, ¿debo ser miembro de Dreu para ser suscriptor? Para ser suscriptor tendrías que ser miembro de Dreu, pero no para ser un invitado, ¿sí? Y esto, de todas maneras, te va a permitir trabajar. Entonces, por ejemplo, Marianela, dame tu correo electrónico, yo lo cargo aquí y vas a ver que vas a poder acceder a este tablero y vas a poder trabajar hasta el nivel de permisos que yo de alguna manera, yo te otorgue. ¿Ok? Entonces, incluso lo podemos hacer hasta súper interactivo. Yo puedo añadirlos como invitados y que ustedes vean este tablero directamente desde sus compus o desde sus notebooks, según desde donde nos estén mirando. ¿Ok? Entonces, yo voy aquí, si yo intento añadirte desde aquí, Marianela, no me va a dejar, ¿ves? Monday te busca y dice, che, quizás sea un nuevo miembro porque no existe en el equipo de Dreu. Pero si yo lo hago desde aquí, ¿sí? Ya estás dentro de los suscriptores de nuestro tablero, y cuando vos aceptes, ¿sí? Yo voy a ver aquí que ha pasado de invitación pendiente a invitación aceptada, y vas a poder comenzar a trabajar con nosotros en este tablero demo. ¿Ok? Entonces, y ya para ser sumamente gráficos y sumamente pedagógicos con el ejemplo, yo ahora puedo cambiar los permisos de tablero para que vos solamente, en este caso ya está puesto por defecto, solamente puedas ver el tablero, pero que no puedas editar nada, o darte un poquito más de permisos, que puedas editar el contenido, pero que no puedas modificar las filas ni las columnas que nosotros ya hemos creado en este tablero de demo. ¿Ok? Bien, entonces, espero que esto haya sido claro. Excelente. Ok, entonces voy a marcar estas como respondidas. De nada. Bien, entonces, un invitado. Esta también es una pregunta típica que solemos recibir. Ok, pero entonces, un invitado no necesita tener una licencia de Monday, pero no puede hacer nada, solamente puede ver el tablero. No, esa es la persona que es lector de nuestro tablero. En este caso, Marianela, que gentilmente nos cedió su correo para este ejemplo en vivo, va a poder editar hasta donde nosotros le asignemos permiso en este tablero. Entonces, si yo ahora me volviese a mi tablero ISO 9001 y modificase los permisos o hiciese a Marianela dueña del tablero, ella podría tener el mismo nivel de permiso que tiene cualquier usuario o cualquier dueño de tablero, sin importar que ella no sea un usuario de Dreu, ¿sí? No tiene nada que ver la idea de
un usuario invitado no es que solamente pueda ver, sino que pueda justamente trabajar con nosotros de una manera colaborativa, evitando el ruido que implica muchas veces salirnos de la herramienta cuando ya todo el proceso fluye por ahí. Ahora bien, el lector es justamente este acceso que está pensado para que cualquier persona que no necesite tener ningún tipo de interacción con nosotros, sí tenga la posibilidad de acceder a los tableros, pero aquí con una lógica totalmente distinta. Es decir, cuando yo doy un acceso de lector, ya no se lo estoy dando a un tablero en particular, como vimos recién con un tablero invitado, sino que se lo estoy dando a la cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un paralelismo respecto de cómo es un usuario administrador. ¿Sí? Se es administrador para toda la cuenta y se es lector para toda la cuenta. Entonces, cuando a mí me dan un acceso como lector, yo no pago un asiento por mi licencia, pero no voy a poder editar absolutamente nada, ni siquiera voy a poder utilizar la parte de conversación de la herramienta porque no tengo ese nivel de acceso, no soy un usuario, soy solamente un veedor. Ok, tenemos algunas preguntas. Ok, Axel nos pregunta, ¿cómo hacer administrador a una persona? Ok, te voy a mostrar Axel, así que vamos a cliquear responder en directo. Y un segundo nada más, ahí está. Bien. Básicamente, para ser administrador de una persona, lo primero que yo tengo que ser es administrador de la cuenta. Es decir, solamente las personas que son admins van a tener acceso al panel que yo voy a mostrar ahora, y como yo ya les adelanté, yo soy administrador, por lo tanto puedo hacerlo. ¿Está bien? Cuando yo cliqueo desde mi foto de perfil, desde aquí, tengo esta ventana de administrador que, como les decía, solamente es accesible por los distintos admins de la cuenta. Y para darle permiso de administrador a una persona, yo tengo que ir al panel de usuarios. Aquí puede que estén viendo algunas opciones que ustedes no tengan en su cuenta de Monday. Eso se debe a que este es un plan corporativo, ¿está bien? Con el que nosotros mostramos la herramienta. Y bueno, esas pueden ser algunas diferencias, que esta licencia tiene un nivel de permisos de administrador un poco más avanzado, más complejo, ¿ok? Entonces aquí básicamente nosotros estamos viendo todos los usuarios que forman parte de esta cuenta demo de Dreu, y cuando yo cliqueo sobre la solapa de administradores, yo veo quiénes son administradores en esta cuenta, y en esta cuenta son administradores todas las personas del equipo de productividad de Dreu, ¿sí? Porque básicamente esta es la cuenta que utilizamos para hacer nuestras reuniones y para mostrar el valor que tiene la herramienta. Entonces, ¿quién puede ser administrador? Cualquier persona que sea un usuario, ¿sí? Yo jamás podría ser administrador a un invitado ni a un lector, pero por ejemplo, si yo busco a este personaje entrañable, al Chavo del 8, ¿ok? Y ahora el Chavo del 8 es administrador, ¿sí? O puedo quitarle esta potestad justamente porque yo soy administrador de la cuenta. ¿Ok, Axel? Entonces, desde ahí, vamos de nuevo, administrador, usuarios, solapa de admins. ¿Sí? Avísame por favor si tenés alguna duda. Y lo mostramos de nuevo. De nada. No sé si quedó alguna. Ok, este es listo. Bien, entonces, desde el mismo panel, sí, también nosotros podemos ver quiénes son las personas, ya que estamos, lo muestro, me quedé pensando, ¿sí? Que son usuarios de nuestra cuenta, y puede suceder que a una persona que yo le haya dado rol de usuario necesite modificarlo por alguna razón, o a alguna persona a la cual yo le he dado acceso de invitados y ya necesite dejar de darle este permiso. Entonces, por ejemplo, aquí Diego, está bien que es parte de esta organización, safetyservicios.com, ¿sí? Fue invitado por Andrés Sturm, que Andrés, si me estás mirando, te mando un abrazo y un beso. ¿Sí? Yo puedo desactivarlo como usuario, ¿sí? Y dado que esta invitación fue hace 7 meses y esto es una cuenta de demo, yo puedo asumir que Diego ya no necesita acceso a esto y, ok, lo desactivo, pero luego si por alguna razón necesitara volver a añadirle este permiso, puedo simplemente activarlo, y les recuerdo que los usuarios invitados no consumen un asiento de licencia, por lo tanto, no habría problema. ¿Ok? Entonces puedo buscar, por ejemplo,
a Thomas, ¿sí? Y yo aquí estoy viendo que Thomas tiene rango de miembro, es decir, tiene rango de usuario, pero puedo cambiarlo a espectador o lector, ¿sí? Esto es lo mismo, y como les decía, solamente va a poder ver, en este caso. Ahora Thomas solamente podría ver lo que sucede en la cuenta, no va a poder editar absolutamente nada. Le acabo de cambiar su rango. O podría cambiarlo a naturaleza de invitado. ¿Sí? Entonces solamente va a poder acceder a tableros compartibles y no va a poder crear sus propios tableros, etc. ¿Sí? Desde el panel de administrador y desde la pestaña específicamente de usuarios es donde cambiamos el tipo de usuarios que tienen el resto de las personas de nuestra cuenta, pero hecho la salvedad de que es necesario ser admin para tener esta potestad. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, esto ha sido lo más importante respecto a tipos de tablero y tipos de usuarios. Espero que les haya sido útil para entender las funcionalidades principales de cada uno de los tableros, de cada uno de los usuarios, cómo modificar desde un tablero de una naturaleza hacia otra y también cómo asignar distintos roles a las personas. Creo que estuvo bueno, les agradezco mucho por sus preguntas, así que si tienen alguna otra, me encantaría que la hagan. Mientras tanto, bueno, las formalidades de siempre, si aún no tienen una cuenta, los invito a crearse una cuenta gratuita, pueden hacerlo desde nuestro link, weardreu.co/cuenta, y si lo hacen desde nuestro link, tenemos un regalo, así que si se crearon la cuenta, no duden en enviarnos un correo a hola@weardrew.co, ¿sí? Porque tenemos ahí alguna sorpresa para quienes sean nuevos en la herramienta y quieran comenzar a sumarse, así que quizás están viendo estos webinars para ver de qué se trata antes de animarse a suscribir la herramienta, así que si están en ese plan, si lo están analizando, sí, pueden de nuevo crear la cuenta desde ahí y luego nos envíen un correo ahí para que les demos una mano. Entonces, si ya no tenemos más preguntas, los dejo por último y nuevamente con mis datos. Y ahí tenemos una pregunta más. La contraseña para inicio, ¿quién me la da? Marianela, vos tenés que crear tu propia contraseña porque quizás vos en tu cuenta de tu empresa, vos tenés un usuario y una clave, pero recuerda que ahora estás formando parte de la cuenta de Dreu como invitada, por lo tanto tenés que escribir vos tu propia contraseña. Así que la gestionás vos misma y elegís algo que no te olvides como siempre, ¿sí? Vos mismo podés gestionar tu clave. Bárbaro. Entonces, como les decía, bueno, mi nombre, Fernando Rivarola, mis datos, pueden escribirme, pueden mandarme un correo. En nuestro webinar de la semana pasada, ni bien salí del webinar, yo tenía algunas preguntas por correo, espero haber podido ayudarlos también. Así que si tienen alguna duda, no duden en hacerlo, y si no, nos vemos en nuestro webinar de la semana que viene, porque como ustedes saben, un webinar diferente todos los jueves a las 4 de la tarde. Y Alfonso dice, ¿nos puede mostrar un indicador de tareas realizadas o completadas por semana? La verdad es que no tiene nada que ver con nuestro webinar de hoy, pero sí, ¿por qué no? ¿Nos puedes mostrar un indicador de tareas realizadas o tareas completadas por semana? Voy a ver qué puedo mostrarte rápidamente, Alfonso. A ver, desde paneles. ¿Está bien? Yo aquí estoy viendo, por ejemplo, el estatus de distintas tareas o distintos proyectos, ¿sí? En general. Pero si yo quisiera verlo en un intervalo de tiempo, en este caso por semana, como nos preguntaba Alfonso, podría hacerlo de la siguiente manera. Voy a crear un nuevo widget, voy a buscar el diagrama de barras, ¿sí? Voy a tomar este tablero del que hablamos toda la tarde, nuestro tablero de normas ISO, voy a correr esto de Zoom, y como eje X, ¿sí? Como eje horizontal, voy a buscar una columna de fecha, y voy a agrupar por semana. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí ahora ya tenemos distintas tareas, en este caso, distintas cosas, vamos a ver qué, que es el eje Y, que aún no lo definimos, agrupado por semanas.
¿Ok? Y en el eje Y estamos ponderando por conteo y la pregunta es, ¿qué podemos ponderar por conteo? En este caso vamos a buscar, no tenemos una columna de estatus, pero pensemos que lo tuviésemos, ¿sí? De esta manera lo agrupamos por semana. ¿Sí? Entonces aquí podríamos tener diagrama de avance semanal. ¿Sí? Donde lo estamos agrupando por semana, pero también podemos hacerlo, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos este estatus, pensemos que esta batería fuese ya así del estado de las tareas, podemos filtrar por fecha, está bien, y decir, bueno, quiero que me muestres las tareas hechas por Fernando, las tareas hechas en un determinado mes. ¿Está bien? Y luego construir un gráfico distinto, pero bueno, la realidad es que no sé exactamente a qué te referías en este caso, mi estimado. En todo caso, puedes enviarme un correo y lo revisamos luego juntos, ¿sí? Pero hay distintas formas, de acuerdo a qué querramos ver. También podemos utilizar la columna de fórmula para agruparlo por semana y que en lugar de verlo gráficamente tengamos un indicador de un valor neto, ¿sí? Acá me refiero a, por ejemplo, un valor así, es decir, bueno, 4 tareas listas esta semana, 5 en la semana anterior, etc. Depende mucho de qué querramos mostrar, ¿sí? Y ahí es donde nos podemos apoyar muchísimo en nuestra columna de fórmula, ¿sí? Y mira, básicamente te lo muestro de un pantallazo. ¿Sí? Yo podemos decir que si el estado es igual a listo, queremos ver un 100, y si no, queremos ver un 0. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en relación a lo que yo acabo de mostrarte? Lo que podríamos hacer es tomar esta columna, ¿está bien? Y de alguna manera, en lugar de un 100, podríamos poner un 1, para que cuando sumemos o ponderemos por conteo, ¿sí? Cuente la cantidad exacta de tareas, y la herramienta lo que haría desde la parte de dashboard es mostrarnos, agrupado por qué semana corresponde, la totalidad, ¿sí? De tareas listas para cada una de las semanas. Luego, si quisiéramos un indicador, lo que podemos hacer es directamente un promedio de esta columna de fórmulas, ¿sí? Donde tendríamos, por ejemplo, no sé, 10 tareas en total, 3 listas, entonces tendríamos lógicamente un 30% listo, y eso lo podemos hacer utilizando una columna de fórmula, y luego en lugar aquí de total, escogiendo la opción de promedio. ¿Ok? Al sacar el promedio por columna completa, es decir, aquí estamos promediando ceros con ceros y unos con unos, pero cuando sacáramos el promedio de los dos grupos, tendríamos el indicador que probablemente es lo que estás buscando. ¿Sí? No sé si esto responde a tu pregunta, Alfonso, y si no, obviamente no dudes en escribirme un correo. Mientras tanto, yo te voy a mostrar cómo podría quedar esto de una manera mucho más gráfica y mucho más visual. ¿Ok? Entonces me voy de nuevo a mi diagrama. Tomo el tablero al cual le acabamos de añadir nuestro indicador, gráfico de barras, eje X. Ahora lo que queremos ver es ordenado en torno a semanas, ¿sí? Entonces, puedo verlo por semana, por mes, por cuarter o por año, en este caso por semanas. Y en el eje Y lo que queremos es por fórmula, y acá lo que tendríamos es exactamente lo que te comentaba recién Alfonso, la cantidad de tareas listas para cada una de las semanas, ¿sí? Entonces, por semana. Quizás no se adapte exactamente a lo que vos estás buscando en este momento, pero espero que conceptualmente te sirva. Esa es una manera en que lo podríamos hacer. De nada, Alfonso, y bueno, no dudes en hacerme cualquier otra pregunta en la que te pueda ayudar. Bien, mis estimados, entonces, si no hay más preguntas, si no tienen dudas, de mi parte no queda más que saludarlos, pero si tienen alguna otra consulta, voy a dar un breve espacio, voy a dar un breve tiempo para que la hagan, porque la verdad es que me encanta cuando tenemos un webinar así, un
webinar sumamente dinámico. Así que voy a esperar unos segunditos en línea. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, y si no, será luego offline por correo o, como les decía antes, por LinkedIn. Bien, entonces creo que esto ha sido todo por hoy. Realmente les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Es un gusto para nosotros ayudar, es un gusto para nosotros mostrar esta herramienta de la cual estamos sumamente enamorados, que es monday.com. Así que de mi parte nada más que agradecerles e invitarlos a nuestro webinar de la semana que viene. Incluso la semana que viene vamos a comenzar con algunas novedades respecto de nuestro ciclo de webinars, así que quienes están suscritos a nuestro blog se van a enterar antes, y quienes no, no duden en entrar a www.weardreu.co/webinars, luego suscribirse a nuestro blog para no perderse de nada. Les mando un abrazo y un saludo muy grande, y espero que sigan muy pero muy bien.